Con más de 4.000 conexiones en directo, comenzamos el programa número 18 de Toda la Verdad, el programa de opinión político número 1 del Salvador. Comencemos a compartir. Esta noche estamos viviendo una situación muy especial. Me voy a permitir utilizar mi vivencia personal para que entendamos la magnitud de lo que vamos a enfrentar como salvadoreños. Yo recuerdo haber vivido la tragedia del terremoto de 1986 en San Salvador, que fue focalizado, fue una calamidad en la zona donde fue el terremoto San Jacinto, todas las partes de allá por la Miramonte, Miralvalle, los lugares que se vieron afectados por el sismo de 1986. Y ahí se emitieron decretos de calamidad pública, decretos de emergencia. Luego me tocó ya vivir una situación diferente y distinta, que fue ya dentro de lo que fue mi vida y el desarrollo de mi vida personal, un evento que ha marcado siempre y marcará un horizonte de lo que significa un alto grado de riesgo y de peligro de una sociedad. Y me refiero a la ofensiva final de 1989, en el cual yo era técnico en la Asamblea Legislativa. Para contarles a ustedes, y por eso quiero centrar en la experiencia, no en el cuento de la guerra, ni mucho menos, sino en la realidad de las cosas que suceden cuando se dan este tipo de situaciones en el marco jurídico del país. Yo era técnico en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la Asamblea Legislativa. No era diputado, era técnico, miembro del departamento técnico. Y fui de los 2 o 3 que logramos llegar al edificio de la Asamblea Legislativa. Y ahí estaba, me recuerdo, el mayor Roberto Abuizón y otros diputados de la Democracia Cristiana en ese tiempo, Toño Guevara Lacayo, Roberto Angulo, actual diputado del PCN, y no me dejarán ellos mentir, que había que preparar el decreto del régimen de excepción en aquel momento, después de iniciada y en operación la ofensiva final de 1989. Todavía recuerdo que habían unos aparatos, unas computadoras One que se acababan de comprar para una red Nobel en la Asamblea Legislativa, una cosa que era la tecnología de punta para tratar de hacer más ágilmente los decretos legislativos en ese año de 1989, y a mí me había tocado llevar este elemento de compaginación entre el marco legal y la tecnología aplicada. Entonces, solo 1 o 2 personas sabíamos manejar eso, y me tocó ir en el 5º piso, donde era el piso de las comisiones legislativas en aquel entonces, debajo, en arrastre hacia la computadora para poder redactar el decreto de excepción, de régimen de excepción, que se dictó por la Asamblea Legislativa en ese tiempo. Cosas que nos tocó vivir. Allá había un francotirador por el edificio, mejor dicho, en la Torre de Don Rúa, que le tiraba a la Asamblea Legislativa. Y ahí me tocó redactar lo que habían ordenado los señores diputados de aquel entonces para hacer el marco jurídico que luego fue aprobado. No se podía convocar la Asamblea Legislativa en ese momento. Y luego caminó esta situación hasta el año 2001 para los terremotos, cuando yo, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, me tocó dictar ya como presidente de la Asamblea los decretos legislativos que declararon emergencia nacional, calamidad pública y cierto régimen de excepción en apoyo legislativo a la catástrofe, que ya no era solo en San Salvador, sino en aquellas áreas del territorio nacional bajo la administración de Francisco Flores. O sea que este servidor les está hablando con propiedad desde el inicio de estos procesos que han existido en el país, etapas diversas en las cuales los marcos constitucionales del país exigen de la comparecencia de los legisladores como una respuesta ante las vulneraciones de las cuales es víctima una sociedad. ¿Cuál nos ocupa hoy? Y aquí voy a dejar a un lado y pedirle a todos que dejemos a un lado los intereses políticos individuales esta noche. Esta noche
lo más importante es la sociedad salvadoreña, es la gente, es usted. Sobre todo aquellos sectores más vulnerables y desprotegidos ante este evento catastrófico mundial que está aconteciendo en estos momentos. Este es el momento en el cual debemos de despojarnos de todo tipo de discusión y ver todos como país. Hoy voy a hacer un llamado. Algunos de los diputados de Arena fueron compañeros diputados míos. Y trabajamos juntos los decretos legislativos para la catástrofe de los terremotos, los 2 terremotos del año 2001. Yo fui presidente de la Asamblea y en la feria, mejor dicho, en el auditorium del Museo Nacional, ahí dictamos, y no me dejan diputados del PCN, uno que otro del FMLN y varios de Arena, que ahí dictamos todo el apoyo necesario para el gobierno de la administración Flores para responderle a la catástrofe que se convirtió en las obras de mitigación para aquellos grandes derrumbes de La Leona, de Los Chorros, para atender el poder llevarle siquiera una lámina y cuartones a la gente, comida, alimento. Vamos a dejar a un lado otro tipo de cosas, de falta de transparencia. Vamos a hablar lo que hicimos y cómo respondimos como sociedad. Esto que se nos viene ahora es más delicado y más grave. Esto es algo que nunca ha vivido El Salvador y que estamos sujetos todos los habitantes de la República, bueno, del mundo, pero a nosotros nos interesa en este momento nuestro país, nuestra ciudadanía, nuestra gente, nuestros viejitos, nuestros niños. Aquí Dios no lo quiera cuando ingrese esta enfermedad, esta pandemia, esta epidemia, como usted lo quiera llamar, ¿qué es el costo que va a tener esto dentro de vidas humanas? Y entonces entendamos qué es la secuencia de actos. Y por eso digo, quiero hacerle un llamado a los diputados de las diferentes fracciones para que hoy, en primer lugar, dejemos a un lado esos inventos de golpe de Estado, esas historias políticas. Yo voy a dejar de mi parte y debemos dejar de nuestra parte, de quienes estamos del otro lado y vemos la visión del país diferente. Vamos a dejar en este momento el lenguaje agresivo, pero sí vamos a pedir con mucha fuerza qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Dejen ya los fantasmas a un lado. Aquí no se trata ni de dictadores, ni de autoritarismos, ni de estar violentando derechos políticos de nadie. Se trata de lograr mantener lo más posible aséptico el país de la penetración del coronavirus. De eso se trata. Se trata de salvar vidas, vidas de salvadoreños que no sabemos. En mi caso, yo tengo vivo a mis padres, más de 80 años, cada uno, que estoy seguro, Dios no lo quiera, que si esta cosa llega a contagiarlos, no sea el dolor más grande que nos puede embargar. Y así estamos cientos de miles de salvadoreños. Personas que tienen problemas de insuficiencia renal, cardíaca, de presión arterial, de diabetes, son las personas más vulnerables. ¿Y qué familia salvadoreña no tiene un familiar cercano en un país como el nuestro que padezca de alguna de esas afecciones? Los diputados mismos, ya no somos jovencitos de 30 años nosotros, con aquellos que fuimos colegas. Yo tengo 55 años, pero hay algunos de ustedes que ya tienen 70, 75, y el índice de mortalidad es muy superior. Y como lo habrán también en el gabinete de gobierno, personas mayores, aunque la mayoría no lo sean. Personas del sector público y del sector privado, dirigentes de gremiales, de sindicatos, de organizaciones sociales. Todos estamos sujetos a poder ser víctimas de esa mortal enfermedad, de esa mortal pandemia
que no la estamos inventando nadie, ninguno de nosotros, que es una realidad que está tocando a las puertas del Salvador. Y quiero que entendamos el contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de la vida, de nuestra vida, de la vida de todos nosotros, de nuestros familiares, de los seres que queremos. Y por eso estamos en la obligación de responder hoy ante esto como una sociedad unida en ese objetivo. Estamos luchando contra el coronavirus. Hoy no estamos luchando contra Arena, contra el FMLN, ni contra Nuevas Ideas, ni contra el PDC, ni contra el PCN, ni contra los mismos de siempre. Hoy estamos una sociedad luchando contra un peligro inminente al cual debemos de responder con la madurez de una sociedad que quiere y tiene el deseo de superar un futuro. Un país como el nuestro no es un país rico, es un país pobre. Y lo que se ha venido haciendo, que ya voy a describir los actos, son acciones consecuentes que nos ha traído la bendición de no tener ni un caso hasta el momento de ahora. No sé, puede ser que a la otra hora haya. Y nadie va a esconder eso porque a nadie le conviene esconderlo. Dejar esas mentiras, esas especulaciones, esa forma morbosa de tratar este tipo de cosas. Esto es serio, esto es un caso de vida. Y hay tiempo para todo, el presidente de la República lo dijo. Démonos una pausa en esta discusión política y procedamos entonces. Esto no es que cada quien puede hablar en los medios que quiera, en Twitter después, pero aquí en los momentos serios de la responsabilidad legislativa y en la responsabilidad ejecutiva y en la responsabilidad judicial y en la responsabilidad de los actores gubernamentales, de Protección Civil, del Ministerio de Salud, de la autoridad pública, eso es lo de verdad. Quiero que veamos unos videos para que nos enfoquemos a qué vamos a enfrentar. No son del qué es el coronavirus, no, eso ya sobra la televisión. Quiero que nos enfoquemos en unos videos de lo que acaba de suceder en un país que habla nuestra misma lengua, en Europa, en España. Quiero que vean los videos, van a ser 2 videos. Uno es de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular de España, de la derecha española, del mismo partido que era Mariano Rajoy, del cual Arena es miembro en la UPLA, en la Unión de Partidos Latinoamericanos. Y voy a pasar otro video de Inés Arrimada, que es otra opositora al gobierno del presidente Sánchez, del presidente del gobierno español. Inés Arrimada es la presidenta de Ciudadanos. Y así lo hicieron los representantes de Vox, que es la extrema derecha española. Pero quiero que veamos estos 2 videos y luego de eso yo les voy a ir comentando. Los dejo con los 2 videos y ya regresamos. Vean los videos, no se vayan a ir, que de esto se trata este programa. Y si le pueden pasar a los diputados de Arena y del FMLN este mensaje, porque yo sé que aquí ve muchas personas de Arena este programa. Lo ven, y yo estoy seguro que así es porque los veo que han ingresado. Y qué bueno que nos demos la oportunidad porque yo los oigo en sus programas a sus representantes. Veamos el video número 1 de Pablo Casado, presidente del Partido Popular Español, de la derecha, ex gobernante de España. Siento los momentos que están atravesando. Por eso comparezco por tercera vez esta semana, para decirles que apoyamos la declaración del estado de alarma que ha anticipado el presidente del Gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus.
El control de una pandemia no atiende a límites territoriales, administrativos o competenciales. Y por eso, sin firmeza, no podríamos responsabilidades. Ahora es el momento de apoyar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Hoy, con los nuevos instrumentos con los que cuenta el Gobierno y que el Partido Popular respalda, es hora de pasar de ir por detrás de los acontecimientos a anticiparse a ellos. Es hora de dejar la descoordinación y los titubeos para pasar a la firmeza y la determinación. El presidente del Gobierno contará a partir de mañana con los recursos de este gran país a su disposición, con todos, y le pido que los use con determinación y con responsabilidad. Todo apunta a que la realidad ha desbordado las previsiones y afrontaremos momentos difíciles. Pero somos un gran país, somos una gran nación y superaremos esta crisis como siempre hemos conseguido nuestros grandes logros, con responsabilidad, sacrificio y solidaridad entre todos los españoles. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes. Ese es el líder del principal partido de derecha en España. Vamos a ver ahora lo que dice Inés Arrimada, la lideresa de uno de los partidos también de oposición al gobierno del presidente Sánchez. Y la segunda cosa que quería anunciar es que trasladamos desde aquí nuestro apoyo absoluto al Gobierno para que se tramiten de manera urgente unos presupuestos generales del Estado que sean unos presupuestos de emergencia nacional ante esta situación. Tendemos la mano desde Ciudadanos, nos ponemos a la disposición del Gobierno para que podamos aprobar y consensuar unos presupuestos de emergencia nacional. La situación lo requiere. La situación no solo sanitaria, sino el impacto económico que se va a derivar de todo esto hace absolutamente imprescindible que haya unos presupuestos pensados, orientados y calculados en base al escenario económico y social que vamos a tener en los próximos meses y, por tanto, nos ponemos a la disposición del presidente del Gobierno para apoyar estos presupuestos. A nuestro modo de ver, estos presupuestos, primero, deberían ser calculados en base realmente a las previsiones de crecimiento que vamos a poder tener cuando ya se ha detectado esta crisis y cuando ya todo el mundo pues está viendo el impacto económico que va a tener. Ahí tienen ustedes el marco referencial de un país como España, que ya tiene más de 2.000 personas infectadas y va creciendo. Un país en donde el debate político está centrado, en los últimos 3 días, en la discusión de que no hicieron lo que debieron de hacer en las fronteras, no las cerraron. Un país que no decidió cerrar los eventos deportivos como la Liga Española, el baloncesto de primera división, los diferentes espectáculos. Un país que de la noche a la mañana se encontró con la realidad y el impacto por no haber hecho lo que tenía que hacer. Pero la dirigencia política, el gobierno del presidente Sánchez en España, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, junto en una coalición con Podemos y unos partidos autonómicos, logró pegadito con saliva hacer gobierno en España, en un régimen parlamentario como es en España. Cualquiera diría, es un gobierno listo para soplarse. Y miren la madurez política de una oposición que está viendo el interés de la gente y del país. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que proceder a hacer en El Salvador. En Italia no tomaron las provisiones adecuadas. Quiero que vean el siguiente video y que solamente se concentren en una tan sola cosa nada más. Es en la barrita, esto lo han de haber visto ustedes en RT, en Twitter, el presidente Bukele lo puso, ya lo voy a volver a poner yo, cómo evolucionó desde el 1 de enero, que China iba marcando el rumbo y de la inmensa, que ahí inició toda la epidemia, Corea del Sur, Japón, vean las barritas, y miren lo increíble de lo que no hizo Italia y cómo se revierte. Vean la barrita morada. Pónganle atención a esto y voy a explicarles qué significa esto.
estamos de regreso. Ustedes vieron ese increíble giro. Singapur, aparte de China, que no estaba en este cuadro, Singapur, Japón, Corea del Sur, sube Corea del Sur, va tomando las medidas, e Italia no hizo lo que tenía que hacer Irán, y empiezan a subir, pero Italia espantosamente. Hoy, este día, lamentablemente, hoy, solo hoy, murieron 250 personas en Italia. Porque no tomaron las precauciones, no tomaron las previsiones, y luego, ¿con qué quedaron? Sin economía, por proteger la economía, que ese es el llanto de algunas sirenas que no piensan más que en el dinero. Por querer proteger la economía, hoy Italia ni tiene economía porque está sitiada, cerrada, no pueden salir de sus casas, hay una pandemia generalizada, no hay ni economía, y se perdieron miles de vidas. Señores, esto es serio, esto es real. Nosotros hemos venido haciendo las cosas correctamente, el país. Que no llevemos flores para nadie. El país ha hecho lo correcto. El país puso sus barreras fitosanitarias en los aeropuertos, en las fronteras. El presidente se preocupó desde un inicio porque la vio venir. Porque pensó y dejó a un lado lo otro y se puso a trabajar desde el primer día en esto. Ahora entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es lo importante. Les voy a explicar, después de esta pauta comercial, los decretos. ¿Qué significan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para que nadie les mienta, para que nadie nos mienta. Y para pedirle a los señores diputados de la mejor forma posible. Eso sí, exigirles también que tienen que cumplirle al país. No hay necesidad de gritarles ahora para exigirles. El 28 de febrero nos vamos a ver en las urnas y hay tiempo para la campaña política, para recordarnos todo lo que ha sido el pasado. Hoy lo más importante es la vida de los salvadoreños.